Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Me presento de vuelta, mi nombre es Gabriel Ojeda Grossi y estoy encargado de la materia de ciencias sociales. Y en esta ocasión les vengo a traer el tema número 12, como pueden ver ahí en la miniatura, que de hecho no está en miniatura porque es más grande que yo. Vamos a trabajar el tema número 12 en esta ocasión. Bien, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, sintonizamos el manual, quitamos la palabra tema, ahí está, sacamos ciencias sociales, ahí estamos. Ahí tenemos el precioso manual, el que les he preparado. Bien, me voy a correr un poquitito, así no molesto, ahí está. Voy a ponerme por acá arriba, ahí estamos. Bien, como podemos ver, me voy a poner más abajo, ahí está. Como podemos ver, el tema número 12, el antiguo cercano oriente. Ya habíamos trabajado en el tema anterior de que nosotros íbamos a trabajar lo que era la sociedad sumeria y la sociedad egipcia. Por tema de preferencia vamos a trabajar primero la sumeria y después la egipcia. Bien, en los sumerios nosotros tenemos la civilización que se desarrollaba alrededor del 3500 a.C. a orillas del río Tigris y Éufrates. Todas estas culturas que se desarrollaron a la orilla de estos dos ríos se los llamó comúnmente como los sumerios. Vamos a poner el mapita si se van orientando. Vamos a poner por acá, ahí estamos. Bien, nosotros habíamos visto la clase anterior, lo habíamos ubicado, pero vamos a ubicarlo de vuelta. Nosotros tenemos acá a Argentina, como podemos ver acá haciéndole zoom. Si nos vamos más para el noreste, nosotros tenemos acá en lo que es lo que tenemos en Asia Menor, todo este territorio de acá que pueden ver acá, todo este territorio, me voy a mover junto con la pantalla, todo este territorio de acá, todo esto por acá, todo esto por acá, todo eso es Sumeria. Y justamente estos dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates, desembocan en esta masa de agua que nosotros tenemos acá, que se llama el Golfo Pérsico. Bien, vamos con lo siguiente. Justamente, estos sumerios desarrollaron su civilización alrededor del 5000 y 4000. Digo alrededor porque no hay una fecha exacta. No se puede saber exactamente cuándo fue que se fundaron o dijeran, bueno, establecemos una ciudad, a partir de este momento empieza el año tal. No, no había registros escritos y nosotros nos basamos más que nada en investigaciones arqueológicas para tener más o menos una idea de qué hace cuántos años fue que pasó esto, ¿sí? Ya que no había registros escritos, entonces bueno, tenemos que recurrir a las investigaciones arqueológicas. Y nosotros estimamos que alrededor del 5000 y 4000 a.C. se desarrolló la cultura de los sumerios. Pudo haber sido un poquito antes, pudo haber sido un poquito después, no cambia mucho el hecho en sí. Lo que me interesa más que nada es cómo se desarrolló esa cultura. Bien, vamos a bajar un poquito. Bien, si vemos un poquito más abajo, nosotros podemos ver justamente un pequeño mapa que pequeño, bastante grande, ocupa la mitad de la hoja. Un mapa en el cual podemos observar estos dos ríos. Como podemos ver y como vimos en clases anteriores, los ríos no es que surgen de la nada, sino que mayormente, mejor dicho, todas las veces, surgen primero de las montañas. Como podemos observar acá en este mapa que yo les dejé, en el norte tenemos los montes Sagros. Estos montes Sagros, al derretirse la nieve en la cima de estas montañas, de estos montes, el agua desciende por la montaña y alimenta justamente a los ríos Tigris y Éufrates. Y nosotros también podemos ver en este mapa también las pequeñas ciudades que se fundaron a orillas de estos ríos, de estos dos ríos. Estas primeras ciudades se les llamó comúnmente como las ciudades sumerias. Algunas tenían algunas creencias distintas y otras otro lenguaje distinto, pero eso no varía demasiado. En conjunto se los llamaba los sumerios. Ahora bien, si nosotros vemos este mapa y vemos que justamente la mayor parte del mapa está cubierto por arena amarilla y solamente los sectores que están cerca del río están cubiertos de vegetación, entonces nos da a entender de que no hay tierras fértiles infinitas. Por ende, no hay recursos naturales infinitos y por ende no hay alimento para todos. Por eso es que justamente los sumerios, cuando empezó a crecer la ciudad sumeria, empezaron a pelearse unos contra otros para poder conseguir tierras fértiles. Y ahí empezaron a fundarse también las primeras luchas internas y los primeros imperios.
Pero eso va a quedar más que nada para un tema siguiente. Nosotros vamos a desarrollar un poco más abajo. A ver. Bien, ahí tenemos justamente una de las primeras instituciones que justamente aparecieron en estas ciudades, llamado el templo, que era el templo de la ciudad-estado. Como había mencionado antes, hubo un montón de ciudades en Sumeria y cada una tenía su propio gobierno, sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propias tradiciones inclusive. Cada una de estas ciudades tenía en el centro de la ciudad, y voy a bajar un poquitito así ven el dibujo del centro de la ciudad, ahí está, me voy a correr un poquito así no tapo, ahí está. Bueno, tenemos en este centro de la ciudad, tenemos un templo. Y ustedes dirán, bueno, es un edificio, es un templo, ¿qué más puede servir para ese templo? Bueno, es que justamente el templo se llevaba adelante tanto, mejor dicho, tenía dos funciones este templo. Primero, la función religiosa. En ese templo se adoraban a los dioses, se honraban a las estatuas de los dioses, se practicaba el culto a la religión y se impartía la fe entre todos los habitantes del territorio. Ahora bien, también ese templo, que estaba dirigido por sacerdotes, tenía otra función que no tenía nada que ver con lo religioso, que es la función administrativa. En ese templo se llevaba adelante toda la actividad económica, todo lo que eran los animales, las mercancías, todo lo que eran las órdenes que se llevaban adelante después en el campo más alejado de la ciudad, todo surgía desde este templo. Y estos sacerdotes eran los que impartían estas órdenes y administraban la economía. Estos sacerdotes junto con justamente los primeros reyes, que vendría a ser, por así decirlo, el más aferrado o la jerarquía más alta en la religión. Bien, ya aclaramos esto, este templo tenía dos funciones, tanto religiosa como administrativa. Ahora, si observamos bien la imagen de esta ciudad, podemos notar que esta ciudad está amurallada. Como pueden ver en la imagen, está bastante amurallada. Esto tiene un motivo. Yo les había mencionado que se habían fundado un montón de ciudades, estado independiente, alrededor de toda Sumeria. Todo Mesopotamia, perdón. Y estas ciudades se llamaron ciudades sumerias. Como las tierras no eran infinitas, empezaron las peleas por los recursos naturales y empezaron las peleas por quién dominaba mayor cantidad de tierras fértiles. Es por eso que justamente muchas de estas ciudades que crecieron empezaron a fabricar muros alrededor de la ciudad con dos objetivos. El primero que nada era protegerse de bandidos que podían llegar a atacar la ciudad. Y la segunda es justamente desde estas ciudades administrar todo. Es por eso que estas ciudades amuralladas protegían toda la mercadería dentro de los muros de su ciudad, protegían las riquezas de la ciudad, y dentro de estos muros también se llevaban adelante las órdenes a seguir por todos los habitantes y las tareas a seguir por los habitantes. Bien. Estas ciudades amuralladas se defendían bastante bien, aunque no lo crean, de otros saqueadores. Bien, vamos a lo siguiente. Bien, si bajamos un poquito en el texto, nosotros tenemos uno de los grupos sociales que más destacamos justamente la sociedad sumeria, que son ahí podemos resaltarlo, ahí está, los sacerdotes, que también gobernaban junto con el rey la ciudad. Estos sacerdotes se presentaban a sí mismos, ¿cómo puedo decirlo? Al igual que el rey, como los mensajeros de lo divino y los mensajeros de los dioses. Y estos tenían la función de organizar tanto el ejército, ordenar las construcciones, impartir justicia dependiendo del criterio de ellos, y ordenar la obra pública también. ¿A quién se le ordenaban? ¿A quién le solicitaban todas estas prestaciones? Básicamente a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de la comunidad les exigían que, por así decirlo, colaboraran con la mantención de la ciudad. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué colaboran los ciudadanos en cosas que quizás no lo benefician directamente? Bueno, hay una razón de por qué esto. Yo había comentado que los reyes se presentaban como los intermediarios entre los hombres y los dioses. Ahora los sacerdotes vendrían a ser también como los mensajeros de los dioses. Y por eso mismo, por miedo a repercusiones divinas, muchos de los ciudadanos de estas ciudades sumerias prestaban servicios a estos sacerdotes sin
sin mediar queja ni poner ninguna queja al respecto, porque meterse en contra de los sacerdotes era meterse en contra de los dioses, y eso nadie de ellos quería hacerlo ni por asomo. Es por eso que justamente estos sacerdotes tenían gran poder económico y tenían gran poder de decisión en la sociedad. Prácticamente tenían toda la... Junto con el rey tenían todo el poder y la libertad para hacer lo que quisieran y ordenar lo que quisieran. Además, estos sacerdotes, al tener tiempo de ocio también, eran los que mayor conocimiento tenían sobre la naturaleza y los seres vivos. Y yo sé que por ahí suena un poquito contradictorio, pero en sí, muchos de estos sacerdotes realizaban investigaciones propias para mejorar la calidad de la producción y la fabricación de elementos. No estaba de más. También, en parte, también estos mismos impartían conocimientos a la próxima generación, también de, o casual, también de sacerdotes. Bien, vamos con lo siguiente. Bien, bajamos un poquito en el texto y tenemos un concepto que por ahí les resulta un poquito complicado. El tema de las jerarquías. Y ustedes dirán, ¿qué es jerarquías? Porque siempre se escucha hablar de jerarquía esto, jerarquía aquello, pero ¿qué es la jerarquía? Bien, esto grábeselo porque en sí les en realidad ya está grabado en video, pero lo van a tener y lo van a volver a escuchar un montón de veces el tema de la jerarquía. Se le dice jerarquía a una división que se hace de los habitantes de una comunidad en la cual se le asignan roles, derechos, privilegios, pero también obligaciones. Lo dije todo despacio porque así no mareo. Vamos de vuelta. Es una división que se hace en la comunidad en la cual se le asigna a las personas roles, derechos, privilegios, pero también obligaciones. Supongamos que, no sé, nosotros tenemos, supongamos, el colegio, ¿bien? Y dividimos los que habitan el colegio en jerarquías. Y nosotros decimos, bueno, tenemos distintas jerarquías. Tenemos por un lado, tenemos a los alumnos, que son una jerarquía, una pieza de la jerarquía. Tenemos por otro lado los docentes, por otro lado los preceptores y por otro lado el director. Y ustedes dirán, bueno, en esta jerarquía se le asignan roles y deberes a cada uno y también obligaciones. Bueno, mientras más bajo estés en la jerarquía, tenés menor cantidad de derechos, pero también no tenés tantas responsabilidades. Eso es el caso, por ejemplo, de los alumnos que tienen la responsabilidad de mayormente de estudiar y trabajar y hacer actividades, pero no tienen tantos derechos. En cambio, por ejemplo, no sé, si nosotros mencionamos a alguien que está más arriba en la jerarquía, podemos mencionar al director, el cual, además de tener el derecho y privilegio de comandar todos los que estén por debajo de él, o sea, sean preceptores, sean docentes y sean alumnos, también tiene justamente ciertos privilegios y obligaciones que cumplir. Él tiene la obligación justamente de controlar los registros, controlar las actividades, asignar actividades a docentes y preceptores, entre otras cosas más. Y la lista de las actividades, de las obligaciones que tiene un director es muy pero muy larga. Es por eso que podemos decir que justamente, si bien los directores tienen mayor cantidad de privilegios, también tienen gran cantidad de obligaciones acompañadas con esos privilegios. Y es por eso que se puede decir que están en una mayor jerarquía. Bueno, entonces ahora vamos a mencionar un poco las distintas jerarquías que nosotros teníamos. Recordemos, cada una de estas jerarquías tiene una tarea distinta, unas obligaciones, pero también tienen ciertos privilegios. Ahora bien, la primera que nosotros tenemos que mencionar en la jerarquía, y esto es una tarea que después les voy a pedir, porque de hecho, si nosotros bajamos un poquito más acá, tenemos la pirámide social, que nosotros por ahí pueden ver. Esa pirámide social vamos a tener que colocar cada una de las jerarquías de la sociedad sumeria, pero nos estamos adelantando. Vamos directamente a hablar de las distintas jerarquías. En la cima de la jerarquía, y de hecho acá mismo lo dice en el texto, el grupo social que estaba en la cima de la jerarquía, o sea, ahí arriba en la punta, tenemos el rey, su corte, los sacerdotes y los escribas. Bien, ¿qué tarea tenían este rey, la corte y los escribas? Los sacerdotes también. Básicamente eran
tenían la tarea de administrar todos los recursos del Estado, tenían la tarea también de ordenar cuándo se va a cosechar, quién va a cosechar, cuándo se va a sembrar, cómo se reparte lo cosechado, entre otras cosas más. Tienen bastantes obligaciones, pero también tienen bastantes privilegios, porque como ordenan todo esto, también se asignan gran parte de la riqueza a ellos mismos. Es por eso que decimos que está en la cima de la jerarquía. Tiene grandes cantidades de privilegios, pero también bastantes obligaciones. Bien, en el segundo lugar en la jerarquía, nosotros podemos llamar justamente a los artesanos. Estos, para nombrarlos, para resumirlos, los artesanos son los que hacen arte con las manos. Básicamente, todas aquellas personas que hacen un trabajo elaborado con las manos son llamados artesanos. Ojo, si nosotros llamamos artesano, por ejemplo, a una persona que haya fabricado, no sé, un mueble de madera, o por ejemplo, no sé, una pintura, que haya pintado una pintura con sus manos, o por ejemplo, no sé, una persona que, supongamos, hizo un cuenco de cerámica hecho a mano. Esas son obras artesanales. Incluso una mesa o una tarea de carpintería o de herrería se le puede llamar artesano. Inclusive una persona que hace una reja para una casa se le puede llamar artesano. ¿Cuándo deja de ser un artesano una persona? Bueno, cuando recurre a que una maquinaria haga todo el trabajo. Yo supongamos que, no sé, tengo una fábrica, que supongamos, una fábrica, fabrica 20 sillas por minuto y lo hace todo de forma automática, sin intervención humana. ¿Eso es una pieza artesanal, esas sillas? No, son una pieza industrial. No son piezas artesanales, son piezas industriales. Recordemos, un artesano es el que hace arte con las manos. Si lo hace una máquina sin intervención humana, significa que no es una pieza artesanal. Bien, en tercer lugar de la pirámide social que nosotros tenemos, y muy importante mencionar lo de los artesanos también, que los artesanos por lo general tienen que tener algún conocimiento para poder fabricar dicho elemento. Yo digo esto porque muchos artesanos que saben de carpintería le pasan el conocimiento de cómo fabricar ciertos elementos con madera a sus hijos o a algún aprendiz, y este a su vez después le enseña ese mismo oficio a otras personas. Es como va de mano en mano las técnicas y los oficios de los artesanos. Bien, en el tercer lugar de la pirámide social justamente tenemos a los campesinos y los pastores. Bien, básicamente los pastores se ocupan mayormente de criar animales para el consumo humano. Justamente la palabra pastores son aquellas personas que guían a los animales para que se alimenten de los pastos. En el caso de los campesinos, son aquellas personas que trabajan en el campo para producir alimentos. Por eso la palabra campesina vino de campo. Campesino, campo. Bien, en el último lugar de la pirámide social, nosotros tenemos justamente a los esclavos. La tarea de estos esclavos principalmente era seguir órdenes de sus amos. No son personas libres, están sometidos bajo las estrictas órdenes de sus amos, y los amos pueden hacer prácticamente lo que quieran con ellos. Muy rara vez un amo mata a un esclavo, ya les digo, porque en sí un esclavo muerto no sirve de nada y de hecho no es productivo para nada. Es por eso que nosotros, para mencionar estos esclavos, sí los hacían trabajar en situaciones muy duras. Bien, dentro de lo que son los esclavos, nosotros podíamos diferenciar dos tipos de esclavos que nosotros mencionamos acá abajo: los esclavos por deudas y los esclavos de guerra. Básicamente, los esclavos por deudas se establecían con personas de Sumeria o de la propia ciudad que habían adquirido alguna deuda. Supongamos que tenemos la persona A y la persona B, y supongamos que la persona A le debe a la persona B y no puede pagar. Entonces la ley en Sumeria establece que si esta persona A no puede pagarle el préstamo que pidió a la persona B, o sea, no puede pagar sus deudas, entonces la persona A se va a convertir en esclavo por deudas por un determinado tiempo. Y entonces la persona A se ve obligada a trabajar para la persona B hasta que salde su deuda. Hasta ahí es que
que puede trabajar, vamos, mucho, trabaja por deudas. En el siguiente caso que nosotros tenemos son los esclavos por guerra. Estos esclavos por guerra se caracterizaban porque muchas veces entre las ciudades sumerias había guerras por el control de las tierras fértiles. Y supongamos que una ciudad le ganaba a otra. Entonces la ciudad ganadora esclaviza a todos los habitantes de la ciudad perdedora. Y estos habitantes de la ciudad perdedora se convierten en esclavos por guerra, esclavos de guerra. Estos esclavos de guerra no es que son esclavos por un periodo de tiempo como es el caso de los esclavos por deuda, no. Estos esclavos de guerra son esclavos para siempre, hasta que mueran, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Bien, más abajo nosotros tenemos el tema de las ofrendas. Hay una razón de por qué se entregaban ofrendas. Todos los habitantes de la sociedad tenían la obligación de entregar ofrendas a los encargados de la religión, o sea, los sacerdotes, al rey y a los escribas. Se consideraba que todas las tierras habitadas por todos los ciudadanos sumerios, todos estos habitantes sumerios, se consideraba que todas estas tierras que se trabajaban en Sumeria pertenecían a un dios. Y el dios permitía que estos habitantes trabajaran estas tierras. Pero claro, los sacerdotes, los escribas y los reyes establecieron que para poder honrar a este dios, que es el dueño de todas estas tierras, se tenía que entregar una ofrenda a este dios. Pero claro, como los dioses no bajan en sí de los cielos o de donde sea a recibir estas ofrendas debían ser entregadas a los representantes de los dioses, o sea, a los sacerdotes y a los reyes y escribas. Estas ofrendas eran distintas dependiendo de qué actividad tenga cada uno de los ciudadanos. Los ciudadanos, los campesinos, entregaban frutas y verduras al rey y su corte y a los sacerdotes. En el caso de los pastores entregaban animales y en el caso de los artesanos entregaban trabajo, o sea, se prestaban para trabajar a las órdenes de los sacerdotes, el rey y su corte. Bien, más adelante nosotros, si bajamos un poquito más, tenemos uno de los temas más llamativos y más interesantes e importantes del tema 12, que es la aparición de la escritura. Esta escritura en un principio se utilizaba más que nada para marcar cantidades. En un principio, para registrar las cantidades de cuánto se produjo, cuántos vinieron a trabajar, cuántos faltaron, cuántos murieron, cuántos nacieron y demás, se marcaban cantidades en una tablilla de arcilla, que al secarse al sol se quedaba dura. Estas cantidades se marcaban en un principio con unas marcas, con un trozo de bambú, con una varilla de bambú común y corriente, que uno las mira en un principio y diría no es más que una marca común y corriente. Pero claro, estas marcas se volvieron cada vez más complejas, empezaron a tomar formas distintas y representaban cosas distintas. Es por eso que yo les agregué acá una imagen en la cual podemos ver las primeras marcas y el primer signo de escritura que hubo en la sociedad. Este tipo de escritura que ustedes pueden ver acá justamente arriba mío, esta de acá, se llamó escritura cuneiforme. Esta escritura se usaba más que nada para marcar las cantidades. No había en sí una expresión lingüística muy desarrollada, o sea, no explicaban, no desarrollaban así como nosotros tenemos así el alfabeto que tiene un abecedario y demás. No lo hacían de esa manera todavía. En este periodo recién estaban empezando a hacer los primeros símbolos y no desarrollaron una escritura muy avanzada que expresara, no sé, emociones, situaciones complejas o peleas y demás. No había ese tipo de escritura todavía. Más adelante se empezó a desarrollar, pero en un principio era más que nada para registrar las actividades del día a día. Y estas primeras marcas que nosotros podemos ver fue justamente lo que después desarrolló la escritura. Bien, vamos con las actividades. Bien, con el tema de las actividades, que de hecho son 4 puntos bastante sencillos. En el primero tenemos las 2 funciones del templo, recordemos.
teníamos la función de servir de centro de actividad económica, en el cual toda la actividad económica pasaba por el templo y desde ahí salían las órdenes para hacer distintas actividades por los ciudadanos. Por otro lado, tenemos la segunda función, que era servir de centro religioso, en donde se imparte la religión, donde se fomenta la fe, donde se adoran las estatuas y se adora en cierta medida también al rey. En el segundo punto, que es un poquito más complicado, tenemos que hacer esta pirámide social. Yo lo que les aconsejo es que cuando vayan a hacer esta pirámide social, o sea, este dibujo que nosotros tenemos acá, que está dividido en 4 partes, yo lo que les aconsejo es que hagan una pirámide que ocupe por lo menos media carilla o una carilla de una hoja A3. Porque si no les va a quedar bastante chico, porque lo complicado no es poner cada uno de los miembros de esta pirámide social, sino lo complicado es poner al costado la tarea de cada uno de estos habitantes. Por ejemplo, acá yo les puse que en la cima de la pirámide tenemos el rey y su corte, los sacerdotes y los escribas. Y yo al costado, acá en una flecha, les puse la tarea de cada uno. Mejor dicho, la tarea de estos. Que su tarea, bien dice acá, su tarea era encargarse de administrar todos los recursos del Estado. Como por ejemplo, que se va a cosechar, cuándo se va a cosechar y cuándo se cosecha y se reparte lo cosechado. Bien, ustedes lo que tendrían que hacer es poner quién está en segundo lugar. Para encontrar quién está en segundo lugar, nosotros nos vamos arriba de todo y encontramos por acá en la jerarquía, nosotros por ejemplo encontramos acá que en segundo lugar de la pirámide social tenemos los artesanos. Entonces nosotros vamos hasta acá de vuelta a la pirámide social, acá, y acá en el segundo lugar, por acá en el segundo lugar, acá, tenemos que poner los artesanos y la tarea que realizaban. En tercer lugar tenemos a los campesinos y los pastores. Tenemos que poner qué tarea realizaban ellos. Y en el último lugar, abajo de todo, tenemos a los esclavos. También tenemos que poner qué tarea realizaban estos esclavos. Bien, en el tercer punto que ustedes pueden ver acá abajo, justamente pregunta, ¿por qué se entregaban ofrendas al templo? Bueno, esto lo habíamos explicado. Se entregaban ofrendas al templo mayormente porque se consideraba que todas las tierras trabajadas eran propiedad de un dios. Y había que devolverle algo a ese dios por permitirles trabajar en esas tierras. Pero como no estaba el dios para descender directamente a recoger esas ofrendas, lo que se hacía era básicamente entregarle las ofrendas a los representantes de los dioses, o sea, a los sacerdotes, a los escribas y al rey. ¿Quién administraba esas ofrendas? Bueno, los mencioné hace un momento, sacerdotes, escribas y el rey. En el cuarto punto que nosotros tenemos más abajo es que dice, en un principio, ¿qué se utilizó para llevar adelante el registro de las actividades? ¿Qué originó? Bueno, en un principio, y esto lo había dicho hace un momento, se usaron marcas en tablillas húmedas de arcilla. Estas marcas, cuando se secaban, quedaban duras y se usaban para registrar las actividades, más que nada de cuántos iban a trabajar, cuánto se cosechó, cuántos faltaron, cuántos nacieron, cuántos murieron y esas cosas. ¿Qué originaron estas marcas? Es bastante sencillo. Originaron la escritura. La escritura propiamente dicha se originaron con estos primeros símbolos, que después se volvieron más complejos. Bien, esto sería todo del tema número 12. Me voy despidiendo.